A esta hora de la mañana saludamos al señor periodista, primero profesional, luego asambleísta de la Nación del Ecuador, don Fernando Villavicencio, que está recargado de trabajo. La verdad que sí, porque por donde usted ponga el dedo sale pus. Este es un país que está enfermo por la corrupción de toda índole, ¿eh? No solamente en el seguro social, en los fondos de las policías, de los ejércitos, del sistema financiero, todas partes. Buenos días, bienvenido, Fernando, ¿cómo está usted? Bueno, reciban un saludo, esperamos empezar este día con noticias buenas, al menos si bueno es el trabajo, hay mucho trabajo en la Comisión de Fiscalización. Reciban un abrazo de mi parte. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Le consulto primero una situación que a lo mejor cierto sector del país se está olvidando o se le está olvidando. El caso Arroz Verde. ¿Cómo está ese proceso de investigación y qué esperanza tiene usted de que en algún momento la autoridad competente sancione, penalice y guarde a quienes han defraudado al país? Usted. Bueno, creo que los principales líderes de este caso, que nació periodísticamente con ese sello, con ese nombre, Arroz Verde, y luego devino en sobornos 2012-2016, digo, los primeros líderes ya están sentenciados y el capo de capos está prófugo, ¿no? Me refiero al expresidente Correa. Hay otros capítulos de este caso que aún no están siendo investigados. El día de hoy, o hasta estos días, la Procuraduría General del Estado se ha empeñado, con base en una orden judicial, para incautar las cuentas y repatriar incluso algunos de recursos que han sido incautados de los principales sentenciados, como William Phillips, Rafael Correa, Jorge Glass, María de los Ángeles Duarte, y más de una decena de altos empresarios de este país que están en el registro de sentenciados. Pero sin embargo, como usted dice, hay nuevos capítulos de Arroz Verde, incluso hay otro tipo de arroz también que aún no ha sido procesado. Bueno, el arroz verde acá, y usted lo sabe, ya en términos de los arroceros, hay el arroz flor, el arroz viejo, el arroz tierno. Bueno, este es el arroz verde que indudablemente ha defraudado desde el punto de vista económico al país, a las arcas del Estado. Pero esto, el ciudadano común o el ciudadano acá en el Ecuador dice, bueno, y les han incautado las cuentas. ¿Y cuánto hay en esas cuentas? ¿Cuál es el saldo de esas cuentas? ¿Y acaso han descubierto que las personas aludidas o que están inmersas en este proceso de investigación y de acusación, a lo mejor ya se les detectó alguna cuenta y con valores altos en el exterior y ya están siendo pues tratados y hay la esperanza de que regresen a la caja fiscal o a las bóvedas del Banco Central o a las cuentas del Tesoro Nacional? ¿Cuál es esa esperanza que puede guardar o crearse el ciudadano, licenciado Fernando Villavicencio? Bueno, para los pobres al menos es un consuelo figurativo el titular de se han incautado las cuentas. Son cuentas que tendrán recursos para comprarse una peinilla, porque los delincuentes no son pendejos.
ellos guardan bien el dinero, ellos no guardan bajo el colchón, bueno, algunos en caletas, pero gran parte de los delincuentes finísimos, son audaces y obviamente saben ahora el manejo con las nuevas tecnologías, y generalmente son los que tienen estas guaridas fiscales que ellos también llaman paraísos fiscales. Condenan a los otros, pero ellos utilizan esas guaridas fiscales. Me refiero yo exactamente a la decisión de la Corte de Justicia de ordenar la incautación de las cuentas de los sentenciados en el caso de Rosberg Sobornos, y la decisión de la Procuraduría de proceder con este fallo judicial. ¿Usted es optimista o lo contrario, pesimista, de que las personas que usted ha investigado y ha demostrado fehacientemente que han delinquido acá en el país, que han perjudicado a las arcas fiscales y que ahora están en calidad de fugitivo, puedan ser repatriados? Mire, pesimistas son los que se quedan sentados. Y yo hasta cuando estoy sentado no estoy sentado. Estoy escribiendo, estoy produciendo, estoy revisando. Lo hice cuando estaba en la esquina del periodismo de investigación, y ahora lo hago con un poquito de poder desde la Asamblea, desde la presidencia de la Comisión de Fiscalización, ganándome el odio de algunos pelucones y de otros que, siendo pata al suelo, se volvieron pelucones. Pero bueno, ese odio me enorgullece. Entonces yo soy un optimista que trabaja. La persona que lucha por sus causas, por sus ideales, siempre estará cargado de optimismo, y ahí estoy yo, en esa ruta. En esa ruta se encontró usted con el Pandora Paper. El ciudadano común y corriente dice, ¿y cómo se come eso, no? Entonces el tema pasa por estos fondos que se depositan en el exterior, en los denominados paraísos fiscales, y que aparentemente, pues, de los que no saben, dicen, bueno, estos dineros son ilícitos y acá no pagan impuestos y se llevaron el país, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, pues no es así. Yo lo tengo claro, y se lo digo a los oyentes permanentemente, que la persona que paga sus impuestos acá en el Ecuador, que ha ganado bien su dinero, luego con sus excedentes de saldos monetarios, tiene la decisión o de dejarlo aquí en el país, que hoy por hoy viene un proceso de desconfianza, o ponerlo en otro sitio fuera del país. En ese orden, como que sorprendió a la ciudadanía y particularmente a sectores de la prensa, sectores económicos, esa no de decisión, sino ese resultado de la investigación que hizo Fernando Villavicencio sobre el caso Pandora Paper, y particularmente de lo que ha pasado o lo que había sucedido en el caso del presidente de la República. Cuéntenos un poco cómo llegó ese resultado. Bueno, este nombre suscitador, ¿no? Los papeles de Pandora, que toma el nombre de este hecho de la mitología, de la caja de Pandora, que provocó toda una tragedia, etcétera, etcétera. Bien bautizado con ese nombre por parte del Consorcio Internacional de Periodistas, a esta filtración, porque primero hay que identificar eso, es una filtración que luego avanzó a una investigación periodística. Una filtración es obtención de documentos de forma ilícita, ¿sí? Eso es lo primero. Por esas razones que los señores de la Comisión de Garantías Constitucionales nunca podrán tener estos documentos certificados, los que fueron utilizados por el Consorcio Internacional de Periodistas, porque se basan en una filtración. ¿Qué es lo que hice yo? Una vez que una mayoría conspiradora de la Asamblea Nacional
liderada por el correísmo, decidió arrebatarle a la Comisión de Fiscalización su decisión de investigar los papeles de Pandora, en los que aparece vinculado el presidente Guillermo Lasso. Tomé la decisión personal de continuar con ese trabajo de investigación. Y hace pocas horas, la semana anterior, el día viernes exactamente, presenté un informe de aproximadamente 50 páginas y con anexos. Es la primera vez que un legislador presenta documentos notarizados, apostillados, certificados sobre los papeles de Pandora. Mientras esta Comisión de Garantías Constitucionales no tiene un solo documento oficial y sin embargo tuvo la audacia de ya prácticamente condenar al presidente Guillermo Lasso, yo he presentado todos los respaldos documentales, he presentado el informe completo a la presidenta de la legislatura, a la señora fiscal general del Estado, al contralor, a la directora del Servicio de Rentas Internas. La primera novedad con la que me encuentro ya revisando documentos, ¿no? Porque uno no puede llegar a conclusiones sin tener evidencia documental. El resto es una gravísima irresponsabilidad, en particular lo que hizo esta comisión. Los documentos establecen que todos los procesos en los que el presidente de la República se desvinculó de varias empresas conocidas como offshore, o mejor dicho, que están en paraísos fiscales. Todos estos cambios, incluso las sesiones que se hizo en Panamá, en el Banco Banifi, se realizaron antes del 23 de septiembre del año 2020, es decir, antes de la inscripción del binomio Lasso-Borrero a la presidencia de la República. De esta forma, ha quedado en evidencia que el presidente Guillermo Lasso no vulneró la normativa ecuatoriana, ¿sí?, que surgió a partir de una consulta popular donde prohíbe que los funcionarios públicos, ¿sí?, o de elección tengan intereses en paraísos fiscales. Por ahí no hay nada que ver. Y lo otro es lo que usted dice. En la esencia del problema, no es un delito tener una empresa o tener una cuenta bancaria en un país considerado un paraíso fiscal. Lo ilícito es tener una empresa de papel y que con base a esa empresa de papel se aperture una cuenta bancaria para llenar esa cuenta bancaria con recursos económicos ilícitos como sobornos, coimas, sobreprecios. Eso es ilegal. Pero tener un banco en cualquier país que pueda ser o no ser un paraíso fiscal, eso no es un delito. Tener una empresa que produzca bienes y servicios no es un delito. Delito, reitero, es tener empresas de papel, como tienen y como se ha identificado en las tramas de Arroz Verde, de Odebrecht, y otras donde han aparecido altos ex autoridades del gobierno de Correa que hoy están presos, el propio Jorge Glass, Alex Bravo, Capaya y otros. Es decir, esta investigación que yo he realizado, documentada, reitero, sin apasionamientos, deja prácticamente claro que el presidente Guillermo Lasso no incumplió la normativa ecuatoriana. Lo que sí me he permitido recomendarle es que recomiende también, valga la redundancia, a los tenedores de estos recursos económicos que están en paraísos fiscales y otros en Dakota del Sur, que no es un paraíso fiscal, recomendarles que traigan esos recursos al Ecuador, siguiendo la propia línea matriz de la política económica del presidente Lasso, que invita a los capitales extranjeros y nacionales a que regresen al país para fomentar el desarrollo productivo. Este es un poco, en resumen, el trabajo realizado, el informe presentado el día viernes a la Asamblea Nacional. 7 de la mañana, 26 minutos, dialogando con el licenciado Fernando Villavicencio. Él es asambleísta por Alianzas Honestidad y presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En este orden de las investigaciones, legislador, apareció finalmente el tema de las
importaciones y exportaciones ficticias, con el denominado sistema Sucre, que en algún momento, años atrás, el expresidente y ya extinto coronel Chávez y el expresidente Rafael Vicente Correa Delgado acordaron, para beneficio de los países y sus economías como Venezuela y Ecuador, implantar un sistema con una moneda única para las importaciones y exportaciones, de tal manera que al Ecuador le llegaban, entre comillas, productos terminados, semiterminados o qué sé yo, desde Venezuela, y Ecuador exportaba al igual. Pero a cambio había la moneda única, repito, pero las arcas, las bóvedas del Banco Central se iban disminuyendo, se iban debilitando, y el perjuicio es más o menos de 10.000 millones de dólares. Involucrados ecuatorianos, empresarios, si se pueden llamar empresarios, involucrados también venezolanos. ¿Cómo está ese proceso? Porque vivimos los ecuatorianos viendo una serie de procesos de investigaciones, y yo entiendo que usted, luego de terminar fehacientemente dando resultados de hechos negativos, usted no ve a nadie preso. Adelante usted. Hemos tomado la decisión de investigar en la Comisión de Fiscalización este caso, que puede ser conocido como el caso Alex Saab, o también exportaciones ficticias de Venezuela, o si prefieren el sistema de compensación Sucre. Por cualquiera de estas ventanas podemos entrar a este tema. ¿Por qué la Comisión de Fiscalización asumió la investigación de este caso? No por la coyuntura de la extradición de este presunto testaferro de Nicolás Maduro, que estaba preso en Cabo Verde y que ahora está ya en la justicia americana. Justamente el día de ayer participó en su primera declaración ante el Tribunal de la Florida. La importancia de este caso para el Ecuador, ¿cuál es? Que este señor, que está detenido en los Estados Unidos, acusado de varios delitos del principal lavado y de ser el testaferro de Nicolás Maduro, constituyó en Colombia una empresa que se llama Fondo Global de Construcción el año 2011 y firmó un acuerdo entre los gobiernos de Hugo Chávez y Juan Manuel Santos. ¿Para qué era este acuerdo? Alex Saab y su socio Álvaro Pulido tenían que exportar, entregar a Venezuela materiales de construcción para la construcción, valga la redundancia, de más de 4.000 viviendas populares para la gente pobre de Venezuela. Así el comandante Hugo Chávez iba a ser generoso con los pobres de su patria. Pero resulta que este señor Alex Saab Morán era un bandido, ¿sí? Formó una empresa clon muy parecida aquí en Ecuador, que se llama igual que en Colombia, Fondo Global de Construcción, Foglocons, y también construyó otra empresa, Fondo Global, en Venezuela, y lo mismo hicieron en España, es decir, armaron una especie de holding. ¿Cuál era el objetivo? Exportar materiales de construcción, casas prefabricadas hasta Venezuela. Entonces, ¿cómo funcionaba? Dijeron, caramba, aquí el presidente Rafael Correa y Hugo Chávez armaron el sistema de compensación Sucre, que facilita las exportaciones e importaciones entre los países miembros de la ALBA. ¿Qué es la ALBA? La Alianza Bolivariana. ¿Quiénes son miembros de la ALBA? Eran Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia y Ecuador, ¿verdad? Estos países llamados socialistas del siglo XXI. Entonces, para exportar e importar productos entre esos países, el presidente Correa de entonces, con el apoyo y una palmadita de Hugo Chávez, le dijo, oye chico, ¿por qué no construyes un sistema, una nueva moneda, una moneda virtual? Y dijo, y claro, ¿y cómo le ponemos? El Sucre. Pues ustedes tenían el Sucre, además nuestro gran héroe, líder que murió en Berruecos, ¿no? Así es, Antonio José de Sucre. Entonces crean una moneda virtual que tiene más o menos el mismo valor que tenía que el dólar. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Desde Venezuela, la empresa del señor Alex Saab Morán, Fondo Global de Construcción,
notificaba al Banco Central de Venezuela que quería hacer una importación de materiales de construcción de Ecuador. ¿A quién le importaba? Le compraba a su propia empresa ecuatoriana, Fondo Global de Construcción. Pero como en Venezuela no tienen dólares, tienen bolívares, ¿qué hacían? Transformaban esos bolívares en dólares. ¿A través de qué? A través del sistema Sucre. Entonces, ingresaban los bolívares al Banco Central de Venezuela, se transformaban en dólares a través del sistema Sucre, casi $1 un Sucre, y esos dólares ya lavados acá en Ecuador se depositaban en cuentas bancarias, principalmente del Banco Amazonas, Banco del Austro y otros bancos. ¿Qué es lo que pasaba? En lugar de comprar los materiales de construcción, esa plata salía a paraísos fiscales. Y claro, por eso es que nunca llegó una sola puerta, un inodoro, nada llegó a Venezuela. Por eso se llaman exportaciones ficticias. A través de este mecanismo, en el Ecuador, se han hecho operaciones en los últimos años desde el Sucre por 2.697 millones de dólares, si no me equivoco, así, 2.697 millones de dólares. ¿Qué es lo que hizo la justicia de Ecuador? Empezó a investigar estas operaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela a través de este señor Alex Saab Morán, que ahora está acusado en los Estados Unidos de lavado. Este tema, estimado amigo, jamás fue investigado por la Asamblea de este país en los últimos 10 años. Es la primera vez que a este audaz de Villavicencio, como le pueden decir, se le ocurrió investigar este caso. ¿Para qué? Para facilitar esta información justamente a la justicia de los Estados Unidos, a la justicia colombiana que también está investigando, y a la propia justicia de Ecuador para que reabra estos expedientes y podamos identificar a los peces gordos. Lo que queda claro, estimado amigo, estimados amigos, es que a través de este mecanismo de compensación Sucre, el Ecuador no se benefició de nada. Todo lo contrario, se convirtió al Ecuador en una lavandería para lavar el dinero sucio de la corrupción venezolana y enriquecer a un puñado de mafiosos como Alex Saab Morán. ¿Y solamente Alex Saab, o porque un hombre no puede hacer solo las cosas? ¿Acá en Ecuador tuvo socios o no tuvo socios? Por supuesto, aquí constituyeron una compañía, su socio fue Álvaro Pulido, un narcotraficante que está siendo buscado por la justicia americana, le ofrecen $10 millones por su cabeza, y también ecuatorianos. Pero el caso de Fondo Global es uno de tantos casos. Son más de 316 empresas ecuatorianas, venezolanas, otras empresas de papel que solo creaban para el efecto, realizaban la exportación ficticia o sobrevalorada y desaparecía esa compañía. Todo un sistema delictivo que fue armado aquí en el Ecuador para beneficiar sin duda al gobierno chavista venezolano, a algunos vivarachos ecuatorianos y a algunos malos empresarios de este país. Estamos hablando de 316 empresas. Todos estos nombres aparecerán en el informe de la Comisión de Fiscalización. 7 de la mañana, 35 minutos, dialogando con el legislador Fernando Villavicencio, aquí en Huancavelica 830 AM. Mi compañero, el licenciado Jorge Escobar, tiene también inquietudes para usted, legislador. ¿Cómo le va, Fernando? Gusto saludarlo, gracias, economista. Bienvenido, Fernando, a Contrapunto. Sin duda el trabajo de fiscalización no solo levanta pasiones, sino también detractores, a veces sin fundamentos, pero también un poco queda la sensación de que el trabajo de fiscalización solo se concentra en lo que sucedió antes. También se están efectuando tareas investigativas, fiscalizadoras al interior del gobierno cuando llega algún tipo de denuncia sobre anomalías en cualquier proceso de contratación pública o acto de funcionario público a partir de Guillermo Lasso. No hay ninguna acción discriminativa para identificar e investigar. Lo que estamos haciendo es cumpliendo con una agenda que se aprobó hace 5 meses en la Comisión de Fiscalización. Tenemos 65 grandes casos de corrupción de los últimos 20 años, desde el feriado bancario, que no es del gobierno de Rafael Correa. Tenemos el caso INA Papers, que le corresponde o fue
en el gobierno de Lenín Moreno, el caso Arroz Moreno también, que es de parte del gobierno de Lenín Moreno. Es decir, tenemos una serie de casos que no nos importa el tiempo, porque la corrupción a nosotros no nos interesa en qué gobierno haya sido. A quienes están siendo investigados son los que saltan, por eso es que son los odios, los ataques al presidente de la Comisión de Fiscalización. Mire, uno de los primeros casos que nosotros aprobamos hace ya 3 meses fue una investigación en contra de la gerente de Flopec, de la flota petrolera ecuatoriana, y fue una funcionaria del gobierno de Guillermo Lazo, y sacamos un buen informe, y con base a ese informe la señora fue destituida del cargo, y se han hecho importantes enmiendas a la operación de la flota petrolera Flopec. Es decir, aquí no estamos actuando con un afán de persecución o de venganza en contra de alguien. Lo que pasa es que hay un gobierno que correspondió a esa fecha, que es el que ha concentrado los mayores niveles delictivos, y por eso no hay cómo decir que no, pues hay que investigar. Eso quería contarle, y también un poco ofrecerle disculpas, estamos ya próximos de entrar a esta sesión de la Comisión de Fiscalización. Ok, no se preocupe, Fernando. Gracias por su comparecencia. Era el licenciado Fernando Villavicencio, asambleísta por la Alianza Honestidad. Él es presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Que tenga un excelente día, Fernando. Tiene que ir a sesión ya. Gracias por que le vaya muy bien. Un buen día igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias.